Vamos a, vamos a poner a grabar, así que vuelvo a repetir, te saludo Moisés, ¿cómo estás? Te agradecemos muchísimo que sigas participando en este segundo año de los talleres de la revista Patrimonio Funerario que damos virtuales y que son gratuitos para poder compartir en diferentes países cómo vemos el patrimonio y con eso pertenecer a esta comunidad que desea preservar ese patrimonio. Vos has hecho un gran trabajo en el Panteón de Dolores, en Guadalupe, Zacatecas, así que te cedo la palabra y te paso yo las plaquitas, ¿no? ¿O lo querías compartir vos? Yo no me di cuenta de preguntarte. Hola, buenas tardes, maestra. No, si me haces el favor tú de irlas compartiendo, que me hagas el Perfecto, favorzote. listo. Te comento porque ahorita, como tengo todo lo del doctorado, tengo muchísimas fotos, mi laptop está fallando enormidades, ¿sí? Ah, sí, Entonces, si me haces el favor, ningún problema. pues te lo agradezco, maestra, la invitación. La verdad, estoy muy agradecido contigo, aunque te molestes y después me mandes mensajes y me digas que no necesitas nada de esto. Yo sé que no lo necesitas. Eres la fundadora para mí de conocimientos en cuestión al el patrimonio funerario. Y la verdad, estoy muy agradecido. Agradecido que me invites a dar este tipo de talleres. Pues más que talleres, pláticas, por si hay algunas dudas. La idea de comenzar con esto, de estos talleres, dar ya este tipo de resultados después de varios años de trabajo para el doctorado, me ha llevado a entender infinidad de cosas. Y con esto quiero iniciar una pequeña charla en donde cómo y de dónde pertenecemos y cómo inicia lo que es el cementerio. No sé si hay alguna pregunta, alguna... No, a mí no me preocupa si me van deteniendo. Claro que hay que hacerlo para dar las contestaciones más rápido y que no se nos vaya el sentir de este tipo de presentaciones. No sé si tengas alguna información más que dar, maestra, sino para iniciar con los trabajos. No, ya iniciamos. Yo preferiría que hagas toda tu exposición y como yo estoy transmitiendo y pasando tus filminas, no veo los que si llegan a hacer unas preguntas. Entonces, a los que están participando, les voy a pedir que escriban sus preguntas y después las hacemos todas al final, ¿sí? Porque así podemos escuchar toda tu disertación y bueno, todo este trabajo que has hecho, ¿ok? Paso a la Muy siguiente. bien, maestra. No, espéreme, ahí comenzamos. Bien, dale. Así como, bueno, iniciamos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Moisés Orozco Jaques. Estoy haciendo, bueno, soy candidato a doctor de la UAS por el doctorado en historia. Esto ya no tiene unos meses, tiene ya varios años que estoy iniciando con el trabajo en el cementerio de Dolores. Es interesante, vuelvo a repetir, el apoyo que me ha brindado la maestra Graciela, debido a que aquí yo quería saber más allá de qué era el patrimonio funerario. Antes nosotros lo conocíamos como arte funerario, pero ya con estos años que he estado trabajando con la maestra Graciela y todos sus consejos, este aprendizaje que he tenido de ella, hemos llegado al acuerdo y se ha entendido por varios de todos de los que estamos en esta comunidad que ya debemos de manejarlo como patrimonio funerario. En México sí hay varios lugares que ya tienen cementerios que son patrimonio histórico, pero nos falta todavía más trabajo. Yo sé que hay gente especialista aquí en México, conocen muy bien todo tipo de arquitectura, simbología, todo el tipo de formato que nos da para poder decir que es una obra de arte funeraria, pero nos falta extender esa idea o ese conocimiento para que los demás lo vayamos conociendo. No todos lo hacen, algunos se esconden mucho. Yo estoy muy agradecido, vuelvo lo mismo, me disculpe mi maestra, pero yo estoy muy agradecido porque ella fue la primera que creyó en mí en este arte funerario. Yo no conocía mucho, sabía que había algo, pero realmente era muy difícil poder que alguien me abriera las puertas o conectarme con alguien. Y con la maestra nunca lo dudó, mandé mi solicitud en el primer congreso ya muy tarde, sin embargo, me dio la oportunidad de escuchar otros y participar. Entonces, pues sin darle más vueltas, le comento que hoy voy a iniciar.
primero para que ustedes conozcan cómo, el municipio de Guadalupe, cómo se transformó después de una capital que era Zacatecas, que ahorita es patrimonio mundial por lo que fue el Camino Real de Tierra Adentro y que era una ciudad de muchísimo, muchísimo mineral, que era la segunda más importante en México. Le pasamos, maestra, por favor. Voy a empezar a hablar de lo que es Zacatecas. La fundación de Zacatecas fue en 521 tras la conquista definitiva de perdón, fue de Tenochtitlán, perdone, Tenochtitlán, en 1521 tras la conquista definitiva de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. El territorio comienza a llamarse la Nueva España por los conquistadores, marcando el inicio de un periodo virreinal. Ustedes, algunos ya han de conocer este tipo de movimiento que se dio de los europeos que llegan a tierras pues ahorita lo que es que se conocía en aquel tiempo como un espacio eh, ya muy definido como de los indígenas que habitábamos acá en todo el norte y sur de los estados americanos que hoy conocemos. En este momento se da una conquista en donde empiezan a cambiar muchas formas de pensamiento, se da una cosmovisión diferente a lo que nosotros ya teníamos asentado. Y no nada más hablo de los conocimientos que ellos pudieron traernos y los conocimientos que nosotros teníamos, obvio. Me refiero un poquito más a aquello que nosotros conocíamos sobre la muerte. Le pasamos, maestra, por favor. La ciudad de Zacatecas fue fundada el 8 de septiembre de 1546 por los conquistadores españoles de Juan de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Baltasar Treviño de Bañuelo y Diego de Ibarra. Tras el descubrimiento de las ricas vetas de la plata a pie del Cerro de la Bufa, conocido inmediatamente como Real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas, se convirtió en un centro minero muy importante de la Nueva España. Esto se da porque ya se tenía conquistado algunos territorios de la Nueva España, pero para lo que era Zacatecas era muy difícil. De hecho, hay una crónica donde nos marca que no fue una conquista exactamente. ¿Por qué? Porque tuvieron que pelear. Hay un libro que se lee y se dice que tuvieron que pelear casi 60 años para poder asentarse en todo lo que es el territorio zacatecano. En la guerra sangrienta de los huachichiles por PowerPoint. Eh, en esa guerra se está refiriendo a que entre los huachichiles, que era un grupo nómada que defendía sus territorios a lo largo de este territorio zacatecano, pero no dejaba asentar bien los españoles. Ellos ya estaban en lo que es ahorita Zacatecas capital. Pero lo más raro es que para el noroeste del estado de Zacatecas existía ese gran problema, que no se podían asentar porque estaban el grupo denominado los guachichiles. Yo le pongo grupo denominado los guachichiles porque era el grupo que hay ciertos elementos donde nos explican que era ese tipo de grupos quien defendían sus territorios. En ese territorio ellos empezaron la guerra por el hecho de que cuando estaban trabajando, cuando estaban peleando, cuando hacían los transcurso de la segunda carretera más importante en el estado de la Nueva España, que fue el Camino Real de Tierra Adentro de Zacatecas a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Veracruz y de Veracruz a España, llevaban todo el material que sacaban de aquí de las minas. Los españoles lo que hicieron fue trazar el camino de tierra adentro por los lugares sagrados que tenían los guachichiles. Entonces, eso fue un encontramiento con los españoles que dieron la batalla más de 50, 60 años. Esto dio por origen que cuando empiezan ya a tener un poquito más de relaciones, ahora sí fue por los animales que tenían los españoles, que eran las vacas, que los guachichiles empezaron a cazar las vacas y ya no tenían que andar días tras día, varios días persiguiendo al venado que cazaban para que falleciera el venado. La vaca no corría mucho, entonces era importante porque la cazaban, se la comían.
Entonces se fueron dando cuenta que por medio del trueque podían ir conquistando lo que era esa parte de ese territorio de Zacatecas. Es más larga la historia, pero más o menos resumido, es así como se da el paso hacia nuevas comunidades o pues, sí, nuevos lugares para ir trasladando el mineral que salía de Zacatecas a la Ciudad de México a Veracruz y de Veracruz a España. Le pasamos, maestra, por favor. Eh, Aquí les pongo un mapa de 1833, donde se dice que para principios del siglo XVII, el primero que pisó tierras, lo que es en Guadalupe, es correcto, fue Juanes de Tolosa, pero se tuvo que regresar inmediatamente porque recibió una llamada, bueno, una llamada, perdón, le avisaron que tenía problemas con unos indígenas en la capital de Zacatecas. Entonces, Guadalupe realmente nunca tuvo un inicio real. Tuvo dos asentamientos especiales. Los dos primeros asentamientos, uno fue de Gonzalo Cabaña el 27 de septiembre de 1575 y el otro era Diego Chávez de Montoro en 1578. Fueron los primeros asentamientos que tuvieron lo que fue lo que hoy se conoce como la Villa de Guadalupe. Le pasamos, maestra, por favor. Después de una serie de elementos que lo que es el municipio de Guadalupe, se da a conocer por el Camino Real de Tierra Adentro. Este es un pequeño plano en donde vamos a ver lo que es Guadalupe y a la distancia que se encuentra Zacatecas. Este plano fue de una batalla que se dio en 1835, los liberales con los federales, pero los conservadores con los federales, y este plano está muy interesante, ya después se basará. Pero nosotros estamos situados a unos 10 kilómetros de distancia de la capital de Zacatecas. Este municipio, como le dije, se dio a conocer por el Camino Real de Tierra Adentro, que para el siglo XVII, mediados ya del siglo XVII y siglo XVIII, se asentó un señor eh, apellidado Melgar, que tenía unas huertas y esas huertas servían para la comida o el descanso de los mismos españoles cuando iban a la Ciudad de México. En esas huertas tenía comida a las cuales antes de salir a la Ciudad de México o regresar a Zacatecas se surtían en esas huertas. Pero eso ya estoy hablando en el siglo XVIII, sí, finales del XVII, principios del XVIII, que es lo que se da a conocer porque por aquí, por Guadalupe, por este municipio de Guadalupe, se trazaba lo que era el Camino Real. Ustedes pueden ver una línea que es el río, ese es el arroyo del Camino Real de Tierra Adentro. Por ahí, por un costado, pasaba lo que era el camino. ¿Le pasamos, maestra, por favor? ¿Por qué estoy hablando del inicio? Bueno, cuando comienzo a trabajar aquí en el municipio de Guadalupe, en el ayuntamiento, por el 2003 me hacen una invitación de trabajar como subdirector de servicios públicos en el municipio de Guadalupe. Esa subdirección manejaba lo que era el rastro, lo que era eh, la recolección de basura, eran varios departamentos, pero una de las más importantes que a mí me llamó la atención fue el área de panteones. Nosotros aquí como subdirector yo tenía que estar caminando viendo cada uno de los departamentos, pero conocer tanto la ruta de la basura como conocer el rastro municipal a quien se le estaba atendiendo. En ese tiempo estaba Protección Civil y sobre todo me acuerdo que yo inicié caminando hacia lo que ahí se le conoce como Panteón de Dolores. Entonces se me hizo muy curioso ver pues aquel cementerio, bueno, panteón que era muy antiguo y tenía unas tumbas muy bonitas. Se me hacía muy padre, que me llamó tanto la atención que yo seguía yendo, pero por ver las tumbas que eran de cantera y cómo se dio el inicio. Cuando yo lo conocí, la verdad, sí era un desorden lo que era el cementerio de Dolores.
porque era un desorden, porque tenía unas hierbas muy crecidas, estaban perdiendo la cantera de donde estaban las tumbas. Por ahí se oyeron rumores que estaban vendiendo los mismos terrenos, sacaban, como ya eran muy antiguas las tumbas, sacaban las tumbas, ya no tenían familiares y vendían ese terreno una o dos, tres veces a diferentes personas. Me comentaban que también los restos que había ahí, había una persona que se encargaba de venderlos, los huesos a los estudiantes de la UAS. Eso se dice, yo no me creo. A la gente que hacía la magia, la esotérica, y así. Entonces yo me di por la tarea, dije, quiero aprender, pero no nada más ver lo que era el cementerio o el panteón, como me gustan llamar. Ahorita corregimos por qué es cementerio. Y eso también agradezco a la maestra Graciela que me dio la separación de qué era un cementerio y qué es un panteón. Bueno, en fin, lo que empiezo es a analizar y ver, digo, bueno, ¿qué motivos o qué trae más atrás lo que es este cementerio? ¿Por qué está aquí? Entonces ya empiezo a analizar y empiezo a ver uno de los grandes detalles, me empiezo a meter a los archivos, empiezo a analizar y uno de los grandes detalles es que como dice aquí en esta portada, lo que ustedes están viendo es un espacio, es del siglo XVIII, de 19, perdón, mediados del siglo XIX, en donde se ve lo que es el convento de Guadalupe. Este va a ser fundamental para poder arrancar la investigación que hemos estado realizando desde 2017, 2016, para ser exactos. Como dice aquí, a lo largo de la existencia del municipio de Guadalupe, Zacatecas, ha tenido diferentes resultorios mortorios, sujetos a las necesidades y los tiempos de sus habitantes. Le pasamos, maestra, por favor. Cuando le digo, cuando entro al cementerio, lo primero que veo es la fachada. Se me hace elegantísima, de cantera, la entrada, cómo estaba cómo se empieza a distribuir lo que es el cementerio. Y empiezo a analizar, digo, ¿qué puede, qué tiene más, qué interés puede tener en el cementerio? ¿Qué podemos sacar de historia? Y empiezo a investigar, empiezo a ver, empiezo a analizar desde la pura entrada, que es una entrada genial. El pórtico tiene cantera, tiene, bueno, tiene un tipo de entrada como se veía en el convento de Guadalupe. El convento de Guadalupe es del siglo, principios del siglo XVIII. Entonces dice uno, ay, caray, esto, ¿cómo estamos organizando esto? Si tiene el mismo tipo de cantera, cómo está una cantera rosa, una piedra muy bonita que de verdad se hace lucir cualquier tipo de monumentos que se haya visto. Y yo en cada publicación siempre le pongo cantera rosa, porque esa cantera es rosa. Hay diferentes canteras. Hay una cantera amarilla, una cantera es rojiza y la cantera, la que nosotros manejamos es la cantera rosa. Y esto es lo que a mí me llamó mucho la atención. Entonces empiezo a ver, a fascinarme con este cementerio y empiezo a buscar su historia, su cultura, las creencias de una sociedad. ¿Por qué empiezo a buscar lo que es las creencias en una sociedad? Porque si aquí está este cementerio y todos hemos sabido que en diferentes lugares, bueno, en este caso en Zacatecas, existían lo que eran los camposantos. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, el camposanto viene siendo el lugar sagrado donde se sepultaban la gente que tenía grandes recursos, que siempre estaban dando su diezmo, que dejaban pagado un año después de su muerte, pagado un año de misa, estaban pagando su espacio ahí. Y como me dijo un franciscano, que cuando moría una persona adinerada, decía que ellos no querían tocar el suelo. Entonces lo que hacían eran sus gavetitas para estar arriba del suelo. Y la gente que no tenían, pues tenían sus fosas comunes. Y yo decía, bueno, sí, pero ¿qué más hay? ¿Cómo iniciamos para llegar hasta este cementerio? Y fue cuando empecé a hacer la investigación. ¿Le pasamos, maestra?
Como se ha estado diciendo, durante la época virreinal, los camposantos, así llamados por lugar consagrados para efectuar los entierros, formaban parte de los templos, conventos, hospitales, colegios que fueron fundados a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII. Esta es una de las grandes fotografías que a mí me encantan, porque si se fijan, ahí tenemos lo que es el lugar donde se sepultaban. Este lugar que están viendo aquí tiene tres sectores. El primero es que uno era para niños y otro era para adultos. La mayor parte que podemos localizar aquí son para precisamente cuando comienza el gran problema de la epidemia de la cólera. Aquí se deja de sepultar a las personas hasta 1940. Ahorita le explico por qué. Pero aquí era interesante porque todavía tenemos algunos datos. Ya no hay las placas de definición de algunos. Si se fijan, hay algunas que sí están y otras nada más tienen la iconografía, otras las letras. Pero ya no hay diferentes placas. Le pasamos, maestra, por favor. Quiero retomar un poquito de este personaje que es un personaje muy importante aquí en Guadalupe. Se llama Fray Antonio Margil de Jesús. De hecho, se están haciendo unos eventos por la conmemoración de 310 años, creo que de que falleció Fray Antonio Margil de Jesús. Él viene desde España, se embarca de España para venir a hacer la obra espiritual aquí en México. Su llegada fue en el siglo XVII, principios del XVIII, a la ciudad de Veracruz. De ahí le mandan a hablar y lo llevan hasta Querétaro. Allí hay un primer colegio de propaganda FIDE, en lo cual él no se sintió a gusto y salió a evangelizar lo que fue Costa Rica, Panamá, varias partes de ese centro. Pero ya para 1706 que andaba en Costa Rica, le mandan a hablar, porque ya se tenía un colegio de propaganda FIDE aquí en el municipio de Guadalupe, que antes pues, podíamos reconocer que no era municipio, era una entidad nada más. Le mandan a hablar y él llega el 6 de enero de 1707 a un lugar cercano de la capital a descansar, porque para el 11 de enero iba a ser la inauguración del Colegio de Propaganda FIDE y ella venía a manejarlo. ¿Por qué es importante hablar de él? Porque él fue el primer evangelizador del norte de México y parte de Estados Unidos. Él se trasladó en 1714 y salió hacia con un grupo como de 76 personas hacia el norte de México. Fue evangelizando hasta llegar parte de Texas, donde puso varias misiones, y él empezó a hacer crecer lo que fue el convento con la finalidad de que tuviera una recepción espiritual y que se diera a conocer en todos lados. Él para 1726 se regresa a la Ciudad de México y es donde fallece. Fallece y sus restos para 1984 sus restos fueron trasladados al convento de Guadalupe. Ya para 1799 los del convento permiten que la gente se empiece a establecer a lo ancho de lo que era el convento, y es cuando se empieza a dar lo que es el municipio de Guadalupe. Le pasamos, maestra, por favor. La siguiente es la que ustedes pueden ver. Es una obra de arte de veras barroca, lo que es este convento de Guadalupe, en donde fue construido con varias etapas. En este espacio, a lo largo de toda su historia, todavía sigue funcionando, lo siguen manejando los franciscanos, que la verdad son unas personas súper agradables, porque te enseñan, te dicen te dejan entrar a ver los lugares que a mucha gente que tienen como un museíto. Le decimos museíto porque está pequeño, pero es una colección desde que se inicia el Colegio de Propaganda FIDE con tazas, con platos.
Está enorme, la verdad está muy precioso, pero ustedes como pueden ver ahí, este era uno de los más importantes, se fue el tercer colegio de propaganda FIDE, situado aquí en el municipio de Guadalupe. Pero ¿por qué es importante este tipo por qué quiero hablar del convento o por qué hablé del convento y quién lo fundó? Le pasamos, maestra. Nosotros al estar hablando, cuando empiezo a investigar, me resulta que antes del cementerio de Dolores existen cuatro camposantos. Y yo decía, pues, ¿dónde están los camposantos? Yo no los conozco. De hecho, yo nada más veía las gavetas que estaban ahí, las placas, pero decía, bueno, no entendía que era un camposanto, que era un cementerio y que era un panteón. Yo decía, pues, todo está normal. Cuando me empiezo ya a meter en lo que es en el patrimonio funerario, como tal, siempre tenemos que basarnos, antes de empezar a estudiar un cementerio, de dónde vienen sus raíces, qué es lo que nos basa para poder hablar del campo, del cementerio que a nosotros nos interesa platicar. En este caso, para el siglo XVIII aproximadamente, en la entrada principal del convento, bueno, perdón, en el atrio principal del convento de Guadalupe, había unos escalones que bajaban hacia un sótano. En ese sótano tenían sepultaban ahí a los mismos franciscanos o aquellas personas que daban su aportación económica o su diezmo ahí en el Camposanto. Entonces, pues ya les pido que me den la oportunidad de entrar para ver. Y cuando ya entro, veo algunas lápidas allá adentro del segundo síndico. El síndico era reconocido como un administrador, quien manejaba el dinero, y otras ya no están. Ahorita en la actualidad lo tienen como un salón de canto de los coros que cantan ahí en el convento de Guadalupe. Pero los laterales todavía se hace el cambio, cierran lo que es la entrada del altar mayor, lo cierran y lo abren a un costado, ya a mediados del siglo XIX. Empiezan ya a abrir ese para un costado y todavía se sigue sepultando gente ahí mismo. Como les dije al principio, en estos camposantos se dejaron de sepultar hasta 1940. Ya ahorita le pasamos, maestra, por favor. Pero ya entrando en los archivos, en el archivo histórico del estado de Zacatecas, nos mencionan cuatro camposantos de un documento del siglo XIX, en donde nos dicen que había cuatro camposantos. Entonces, pues yo ya tenía ubicado uno, me faltaban los otros. A espaldas, pegado al convento de Guadalupe, se encontraba el segundo camposanto, que yo lo quiero reconocer como un cementerio urbano, porque ya está fuera del convento, pero está pegado al mismo convento. Entonces ya es un cementerio urbano. Pero yo no tenía evidencia, nomás tenía el documento donde me explicaba y yo pensaba que era en otro lado. Cuando le damos la lectura y empezamos en la investigación, encontramos una barda que limita lo que es un jardín de niños. Pero de eso, en un invierno que se empezó a secar los árboles, encontramos una placa como la que se ve ahí con la línea naranja, que es parte de una lápida. Y encontramos otras también a los lados y adentro. Quiere decir que ese ahí era el segundo camposanto, que lo utilizaron, la cantera la reutilizaron para hacer las bardas y se desaparece el segundo camposanto. Le damos, maestra, por favor. Y también pues ya llevamos el segundo y nos quedamos con pues todos los que visitamos el convento los domingos o entre semana o aquellos que nos gusta andar de turistas, siempre veíamos este tipo de arco y con las gavetas y las placas alusivas de los que estaban ahí difuntos. Pero nunca entendíamos, pues no, muchas no le ponemos interés a lo que vemos, sino nada más vamos, disfrutamos lo que es la arquitectura, cómo está difundida
y el mormo de saber que pudo estar ahí sepultado. En el mismo documento de 1833 se encuentra este tercer cementerio, digo, Camposanto, perdón. En este Camposanto hay un padre, el padre guardián Francisco Ferges, quien solicita a las autoridades eclesiásticas otro espacio mayor, porque en ese momento, en 1833, llega lo que es la cólera, y los cuerpos, cuando los visitantes iban a misa, ya olían muy fuerte. Entonces empezaron a sacarlos y los pusieron en este tercer camposanto, pero ya era intolerable el olor. Entonces Felger, el padre guardián, solicita a las autoridades eclesiásticas que quieren un espacio ya más abierto para poder sepultar a la gente. Y lo que hacen, le pasamos, maestra, por favor. Cerca de ahí, dice en el escrito que a 300 leguas se encontraba un espacio al aire libre, con unas bardas de 3 metros en las cuales se podía hacer el depósito de los cuerpos. Este espacio era bueno, en aquel tiempo era una ex hacienda del refugio, lo cual ellos, sin medir consecuencia, donan un pedazo de tierra. ¿Por qué? Porque ya era tanto los difuntos que se dio por esa epidemia que tuvieron que donar el terreno. Y sí, pero también al mismo tiempo, para esas fechas de 1833, el gobierno federal empieza a tomar rienda porque antes de 1833 la iglesia era la que controlaba los entierros. Tenían que hacer misas, tenían que pagarlo, pero no tenían un registro. El registro que se deja es el que ponían en cada una de las placas. Entonces el gobierno federal, en la época de Benito Juárez, Lerdo de Tejada, él ya había dado un primer decreto donde hacía la separación de la iglesia con el Estado. Pero cuando llega este tipo de problemas de la peste, bueno, no de la peste, de la cólera, llega y es cuando los sacerdotes, los padres lo utilizan como diciendo, esto es un castigo divino por querer quitarnos este pedazo de que nosotros manejamos como los entierros, donde le damos santa sepultura y estamos cuidando de su alma. Sin embargo, siguen los problemas porque realmente pues ya no había espacio donde sepultar y la cólera era muy contagiosa. Tenían que buscar un gran espacio. Se dio un conflicto de espacios y de poder, realmente fue un conflicto de poder, en donde en 1857 hace el decreto ya formal Benito Juárez, que era el presidente de la República, en donde hace la ley de la separación de la iglesia con el Estado, en el cual, en esa separación, lo primero que hace es que todo el enterramiento tenía que ser manejado por el registro civil, ya sea del Estado o de cada uno de los municipios que tenían panteones. Se le llama, se les va conociendo como el cementerio civil. Es ahí donde comienza esa separación y que nosotros empezamos a ver que ya la iglesia tenía que hacer el movimiento de que tenía que tener un registro para poder sepultar a la persona. Se decía que cuando sepultaban a una persona que tenía gran poder económico en su localidad y que apoyaba a la iglesia, eran sepultados en los mejores lugares, tanto en pegados a los altares o debajo de ellos, a unos costados. Y los que no, los echaban a una fosa común. La fosa común aquí yo nunca la he encontrado, no, no he hecho mentiras, pero sí hemos encontrado espacios donde hemos sacado todavía algunos restos de tumbas de pura tierra, pero no podemos decir que ahí es eso, ¿no? No podemos confirmar que pueda ser ahí que donde los sepultaban.
se hace la propuesta, la hipótesis, pero no podemos decir, sí, aquí fue, porque no hay ningún documento escrito. Para finalizar ya este tipo de espacios que nosotros hemos investigado, me quedé con, dijo, bueno, sí, ok, ya está el cementerio, pero ahora vamos a armar un rompecabezas, que era lo más interesante. ¿Cómo se fue conformando y cómo llegó hacia el cementerio? Fue tan fácil que la gente dejó de creer en lo que fue la iglesia y se fue a los cementerios y pues no, claro que no. Tuvieron que pasar una serie de acontecimientos para poder sepultarlos allá. Yo estoy hablando que desde 1857 se hace la separación, en México se da la orden. Yo sé que en otros países se hace desde mucho antes, pero yo me refiero aquí en México y quiero hacer la aclaración, que quede muy claro porque yo sé que en otros países se hizo desde mucho antes, pero nosotros la transformación que se fue dando o el cambio que se fue dando aquí en México fue a partir de 1878, 79. Si fijan, hay un largo espacio en donde ya los estados o nuestros estados empiezan a transformar lo que eran los camposantos, que todos estaban dentro de una iglesia o pegados a una iglesia o eran dentro en el mismo territorio, en la misma comunidad, en el centro, los cementerios. Aquí hubo dos elementos muy interesantes que dieron el origen a la transformación de los camposantos al cementerio. Aquí en México, y yo creo que esto se dio en todos lados, fue primero la ley y la segunda fue salubridad. ¿Por qué? Porque era un foco de infecciones que estaba dentro de un círculo de una ciudad que todos podían agarrarlo. Entonces, esas dos partes, tanto la de salud como la ley, empezaron a tomar la fuerza para cambiar de un espacio a otro. En este caso, nos surge aquí en Guadalupe, Zacatecas. Le pasamos, maestra. Después nosotros ya de tener un análisis y de haber visto cómo comienza todo, en la primera fotografía les voy a presentar donde se alcanza a ver el foco. Era la entrada principal a lo que fue el primer camposanto que se dio en México. Ahí se dice que se sepultan, fueron dos franciscanos que se sepultaron. Los primeros fueron dos franciscanos, dos hermanos franciscanos que se sepultaron ahí. Si se fijan donde está una banca, es donde está la lápida de, del primer regidor que les comentaba. El regidor aquí se les conocía como el contador o el que llevaba la contabilidad del convento. Ese es el primero que nosotros localizamos. Ya nos dieron permiso, le digo que lo tienen como para el estudio del coro, pero ahí nosotros encontramos esta entrada, vimos que en la parte de arriba cómo estaba, cómo entraba uno por el templo, por la puerta principal, llegaba uno al altar, levantaban unas puertas y uno se trasladaba hacia abajo y ahí sepultaban. Pero fue creciendo el número, tuvieron que ir buscando y cambiando los espacios hasta llegar al número 2, que es donde les digo que es espaldas del convento. Ahorita es un jardín de niños pero encontramos ahí la lápida, pedazos de lápida, tanto por dentro como por fuera. Cuando empezamos ya a analizar, empezamos a encontrar lo que aquí ustedes tienen aquí en el número 3, que en este también había personas que que se tiene registro desde 1800, pues principios del siglo XIX, no recuerdo ahorita, 1860, 1833, 1835, cuando empieza el gran problema de la cólera. Enseguida nos vamos al cuarto cementerio urbano porque estaba dentro de la mancha urbana. Y ahorita es una parroquia, se llama Los Corazones de Jesús y María. Y ahí ustedes pueden ver una cruz que fue del padre Vela, quien fue el que le dio el impulso a esta parroquia para que fuera una de las más grandes. En este mismo momento hicieron, bueno, no en este momento, hace unos años hicieron una remodelación del piso y se encontraron varias cositas.
No nos permitieron entrar a más. Lo que fue los párrocos dijeron, aquí no hay nada, aquí se cierra y terminaron rápido, porque sabían que si entramos a investigar, el INAH se iba a dar cuenta y el mismo INAH iba a empezar a verificar lo que había ahí, si iban a tardar más la construcción. Entonces no nos dieron el permiso de hacer bien la investigación, pero está el documento en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, subjefatura municipal de Guadalupe, en donde nos narran que ahí fue el cuarto cementerio civil. Y ya casi para finalizar, después de toda esta investigación, llegamos lo que es nosotros lo que conocemos como el cementerio, nuestro primer cementerio, el que es el que está ahí en el 5. En este cementerio se, ha enco- se, se dice que la gente no quería sepultarse ahí. ¿Por qué? Porque no era sagrado, ya era un cementerio civil. Y decía la gente, bueno, ¿y cómo voy a sepultar ahí si no hay nada religioso? Y sí, efectivamente, aquí en nosotros el recorrido que hemos estado dando y que hemos visto, hemos encontrado varios tipos de religiones eh, que están sepultados aquí. Con la iconografía uno se ayuda mucho y con los documentos que hemos encontrado. Pero todavía teníamos esa duda. Entonces, ¿cuándo comienza? ¿Cómo empieza? ¿Cuándo fue su arranque? ¿Quién fue el primero que se sepultó ahí? Tuvimos infinidad de dudas que realmente no teníamos de dónde sacarla. Fue de veras un trabajo enorme lo que se realizó. Y no nada más digo yo, fueron algunos compañeros también. En este caso, en aquel tiempo era el cronista que era de Guadalupe, Bernardo del Hoyo, el doctor Salvador Moreno, quien en ese momento también estaba interesado, pero nos faltaba, teníamos una nube grandísima que no sabíamos por dónde empezar. Al principio, les digo, lo que yo empecé a hacer fue cómo nace, qué más había atrás de todo esto, empezando a investigar, hablando con los franciscanos, trabajando en los archivos, porque es la base principal de un gran estudio, los archivos. Pero cuando nosotros llegamos a los archivos parroquiales de la parroquia de los Sagrados Corazones de Jesús y María, pues que creen que no tenían ningún registro de quién habían sido, dónde habían sepultado. No, no tenían registro. Ya tenían registro, pero desde 1930, 40, pues ya mucho no nos servían. Entonces, y lo que hicimos fue empezar a trabajar nosotros con la investigación en los archivos, que eran archivos. Aquí uno de los grandes problemas, que antes el archivo histórico lo tenían en la Casa de la Cultura de aquí de este municipio, pero hubo una inundación en donde la gente no conocía, lo estoy hablando en 1995 aproximadamente, la gente no teníamos el conocimiento real de los archivos que se tenían resguardados. Hubo una inundación porque estaba pegado en el arroyo de la Plata, que antes era el Camino Real. Y sacan las cajas y las dejan en el jardín para que se sequen mientras secaban y limpiaban. Pues, pero ¿qué creen? Que gente que sí sabía de la historia, historiadores, empezaron a ver que había cajas allá afuera. No sé quién sería, no los conozco, no me interesa, y empezaron a robarse los documentos. Entonces Guadalupe queda con una laguna grandísima de mucha información. ¿Por qué? Porque pues, no teníamos, realmente no existía esa importancia de los archivos. También estaba el archivo del estado de Zacatecas, estaba en el convento. También sucedió otra tragedia, que se quemaron algunos documentos de ahí, del archivo. Hubo un incendio y se quemaron otros. Entonces, Guadalupe ha estado rescatando documentos, o un servidor hemos estado saliendo a otros archivos pegados de aquí mismo de los estados, como lo es Jalisco, como el de San Luis, Coahuila, Nuevo León. Hemos estado yendo a rescatar documentos para poder hacer una línea cronológica del tiempo en Guadalupe, cómo se fue desarrollando.
en aquel tiempo el cronista, vuelvo a mencionar el doctor Salvador Moreno, el doctor José Román, Enciso, varios grandes historiadores de aquí de Zacatecas han estado recabando información a los cuales nos han estado dejando y nos han ayudado muchísimo al avance. Pero en fin, lo que yo quería hoy platicar, por eso les decía que va a ser una plática de una cronología, cómo se fue, a cómo llegamos, de cómo se tiene que hacer un trabajo, no nada más iniciar con lo que ya tenemos, sino escarbar un poquito para más atrás para saber cómo se fue dando realmente, cuál fueron los cambios y qué cambios significativos representan en un municipio. Aquí había un jardín que se llamaba el Jardín Juárez. Era un tipo de identidad del pueblo. Cada vez que decía, los domingos se salía la gente a caminar ahí, hubo muchas parejas que se formaron, muchos matrimonios, se conocieron al estar dando vuelta en el jardín los domingos, o amigos que estaban en el estado de Zacatecas o en la capital de Zacatecas que estudiaban, le decían a los amigos de Guadalupe, ¿dónde nos vemos? Ahí en el jardín. Hubo una autoridad que destruyó el jardín que para pues, avanzar, se viera una transformación en Guadalupe y realizó una plancha. Entonces, sentimos nosotros los de Guadalupe que se pierde la identidad. Hay otros monumentos que nos dan identidad, pero realmente nosotros iniciamos el trabajo, un servidor inició el trabajo en el cementerio porque es parte de una identidad de nuestro pueblo. Si rescatamos esa identidad, volvemos a capturar nuestra posición social por medio de un cementerio en donde nosotros estamos encontrando personajes o personas que dejaron una muy buena huella para que Guadalupe fuera creciendo. Entonces, yo con esto termino. Yo sé que fue cortita, lo que yo quería era nada más iniciar cómo empezamos a trabajar, cómo se empezó a investigar y ya para la próxima sesión vamos a iniciar a hablar lo que es del cementerio de Guadalupe, Zacatecas. Bueno, fantástico, Moy. Hay un denominador común en lo que vos estuviste diciendo y lo que pasa a veces bueno, yo conozco mucho más los cementerios de Córdoba, con esto de los seminarios, los viajes, la gente que hace los seminarios y nos comenta el problema. Bueno, les pasa lo mismo, la falta de registros. Los que tienen registros son los cementerios más recientes, o sea, los del siglo XX, pero lo que es siglo XVIII, XIX, prácticamente nada, XVIII no, XIX, prácticamente no hay nada. Los registros sí los tenía la parte de las parroquias, pero bueno, ¿cuáles son los problemas que eso no sé si lo pudieras dar vos en otra oportunidad, pero me gustaría? ¿Qué le pasa al papel? ¿No? El papel se humedece, el papel es comido por los bichitos, el papel es comido por las ratas, el papel tiene que tener un cuidado especial y esos registros han sufrido el paso del tiempo, o sea, son elementos materiales del patrimonio funerario, pero que lamentablemente son muy sensibles a las condiciones donde se encuentran. Y las personas que en su momento podían llegar a tener la custodia, entre paréntesis, de esos documentos, no siempre eran las más idóneas. Entonces, lamentablemente pasa esto. Yo no puedo entender para qué se robaban los registros. ¿Qué hacían? ¿Asado? O sea, claro, porque si vos me decís, bueno, se llevan las placas que están hechas de mármol, bueno, sí, está bien, la puedo usar para lo que fuere, pero llevarse los registros realmente no lo comprendo. Los incendios, eso nadie está exento de que pueda ocurrir un incendio, desde cualquier manera. Y yo recuerdo tu primer ponencia, que también fue cuando hicimos la diplomatura en la legislatura de Córdoba, que Ujú. comentaste de ese mausoleo en la cantera rosa, el problema que tenía,
tu cementerio, que era el movimiento de suelos. Con el movimiento de suelos era algo que no es habitual en todos los cementerios, pero también era interesante conocer que en determinadas zonas se puede estar sujeto a eso. Así que me pareció interesante todo el recorrido porque tuvo que ver con un recorrido demográfico, lo demográfico a cómo se manejaban esos registros y después de cómo se manejaban esos registros, cómo era necesario crear otro cementerio, otro panteón, otro camposanto, como se quiera llamar, porque bueno, ya había más cuerpos. Las enfermedades, eso también es otro factor común. Las distintas epidemias que han azotado Latinoamérica también son objeto del origen de uno de estos espacios de descanso eterno, por decirlo más poéticamente. Así, a mí me gustó. ¿Alguien quiere, no tengo preguntas por acá, alguien quiere hacer alguna pregunta para Moisés? ¿Algún aporte? Hay varios, a ver que vea quiénes son. Betty, Ludovico hizo trabajo. Lisandro, ¿qué tal Lisandro? Mariana se incorpora este día acá en los talleres. Patricia hizo trabajos. Patricia Hernández nos sigue desde el minuto uno en los talleres. Robert Saltos también y Verónica también. ¿Alguien que quiera hacerle una pregunta? Lisandro, ¿querés hacer algún aporte de lo que hemos visto? Mientras yo me fijo qué es lo que hay en el Facebook. Tenemos Bien, otro Lisandro, Lisandro con barba ahora. hola, gracias por darme este espacio. Muy es tu nombre, ¿verdad? Moisés, Ah, es Moisés, Moisés. No, muy está bien. Muy bueno, me resultaba Así es. extraño, pero la idea es decir, por las fechas que vos manejás, creo que sería interesante relacionar los cambios de mentalidad con algo que se da en toda América Latina, que es la aparición de las ideas positivistas. Las clases sociales asumen las ideas positivistas con otro concepto de Estado, es decir, ahí aparecen los registros civiles a lo largo de América Latina, es decir, que no es una cosa anticlerical, pero sí una cuestión de un pluralismo social, al menos en Argentina. Es como una necesidad por la incorporación de una diversidad de población donde viene gente con otras creencias. La comunidad protestante aparece muy fuerte, lo que hace necesario que los campos santos, la palabra camposanto se refiere exclusivamente a los espacios, los de enterramiento bajo la espiritualidad católica. Por ejemplo, yo estoy trabajando el cementerio de la Recoleta en la ciudad de Buenos Aires y fue camposanto durante hasta 1853. Ahí un presidente liberal indica que quiere que se entierre en el cementerio La Recoleta, Camposanto, se entierre a un amigo masón. El obispo de la ciudad dice nada, no se puede, no quiere saber nada. El presidente dice, yo quiero y se lo entierra. Entonces, en venganza, en reacción del obispo, le quita al cementerio el carácter de Camposanto. Yo pude reconstruir la liturgia, que es muy simbólica, la liturgia de la consagración de un espacio en Camposanto. Es realmente de una riqueza simbólica estupenda. Espero en algún momento hacer un pequeño trabajo sobre toda la liturgia. Nunca encontré si hay una liturgia para quitarle a un cementerio el carácter de camposanto. Eso sería muy interesante, pero creo que los cambios que hay en el cementerio que vos estás trabajando
se deben más que nada al triunfo de la filosofía positivista con una mirada mucho más secularizada, que no siempre lo acompañó la sociedad. No siempre, es decir, las cosas se van cambiando lentamente, los procesos son lentos. Además, no hay solo cuestiones de higiene, sino también ideas políticas, de poder, es decir, de la complejidad del pensamiento que hay detrás del patrimonio funerario. O sea, es de una riqueza, de una cantidad de elementos que hay que tener en cuenta cuando uno analiza el patrimonio funerario, tanto tangible como intangible, es decir, cambia tantos, por ejemplo, yo me hubiera detenido mucho más cuando pusiste la hermosa foto de la entrada del cementerio, que es espectacular la foto que vos compartiste, Moisés, pero da para hacer una reinterpretación. ¿Qué mentalidad había en ese portal? ¿Qué está diciendo las dos columnas? ¿Por qué los capiteles? Todo eso tiene una narrativa espectacular que me parece que le podrías sacar muchísimo provecho. Bien, ese es mi comentario, Moisés. Sí, 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 y quedan 4 fechas más, 4 miércoles más, donde Moisés va a ir desarrollando todo esto, pero a sugerencia mía, este primero, como es el primer mes de mayo que tenemos 5 miércoles, era interesante porque nunca hablamos cómo crece un cementerio, nunca hablamos de cómo se va formando, hablamos del cementerio ya constituido. Por ejemplo, nadie de estos casi 2 años de talleres, habló de el origen del cementerio de la Recoleta, ¿no es cierto? Vos no lo hiciste tampoco, Lisandro. No lo he hecho No, porque y nadie, es un tema muy trabajado. Pensé que no valía la pena. Además, es justamente el comienzo de un pensamiento secular, es bien, decir, es contemporáneo a lo que es la amortización de Mendizábal en España, donde la clase política piensa, y eso me parece que se da también con Benito Juárez en México, la idea de una separación de iglesia y Estado que va a llevar muchísimos enfrentamientos, es decir, el cementerio La Recoleta cumple una disposición de hacía 200 años de Carlos III diciendo que los cementerios tenían que estar fuera de la ciudad, porque también hay una mentalidad no solo de higiene, sino de considerar al cadáver como una cosa impura. Volvemos a los tiempos de Roma. Roma no se permitía los enterramientos dentro de la ciudad por un concepto de impureza, no solo de higiene, sino también como que eran una amenaza para es decir, hay toda una mentalidad sumamente rica. estaría interesante que en alguna oportunidad pudiéramos hablar de todo esto que se está mencionando así como muy de soslayo ahora y también la parte comparativa, ¿no? Acá Patricia Hernández dice muchas gracias por la ponencia, no había escuchado sobre el cambio de Camposanto. Ah, sí, eso ya lo había mencionado, Patricia, a veces lo mencioné yo, lo mencionó Lisandro en otras oportunidades, por eso como el público se renueva, diría nuestra diva argentina Mirta Legrand, es interesante que, bueno, a raíz de esto que vos estás contando, Moy, invitar a Lisandro que nos pueda contar toda esta parte y verlo. Porque, bueno, estamos hablando de qué tenemos en común, qué tenemos en diferente, cuáles son las problemáticas que se plantean, ¿no? Recién ahora, hoy estaba mirando, les comento rápidamente,
o el quinto Congreso de Genealogía e Historia Iberoamericano, el quinto Congreso Iberoamericano de Genealogía e Historia. El año pasado era imposible asistir, te pedían 25.000 cosas para poder participar, las normas APA, estar sujeto a un comité, bueno, este vez, y creo que no me recuerdo si era arancelado, pero te pedían muchísimos requisitos, yo no daba el tiempo para hacerlo, eran demasiados requisitos, eh, y no lo hice. Este año lo van a hacer como yo hago los encuentros de patrimonio funerario, accesibles a todo el mundo, que todo el mundo pueda hablar, porque los espacios académicos ya están dados, pero el público en general, que es el soberano, el que va al cementerio, el que quiere conocer, necesita otro tipo de vocabulario. Vos no le hablás como un académico a los visitantes del panteón, ¿no es cierto? Vos le hablás de una manera mucho más amigable, mucho más amena, mucho más empática, tratando de relacionar la vida de hoy con la vida pasada. Bueno, me dio mucha alegría que sin perder el academicismo se trate de llegar a la gente. Después se los paso para que lo vean. Te agradezco muchísimo, Moy. Sé que estás muy a full con tu tesis. Nos vemos el próximo miércoles. Pasame para que yo pueda informarles a todos. Y bueno, ya los que están, les cuento que estamos armando esa experiencia de patrimonio en el cementerio de la Recoleta. Dios mediante, diría mi madre, seguiremos armando ese encuentro que vamos a realizar junto con Lisandro. Gracias a todos, los saludo, que tengan un buen fin de. Nosotros estamos, bueno, ustedes también, con la Semana Santa. Jueves Santo mañana. Mañana es una fecha también muy importante para algunos argentinos, porque fue la fecha de la Guerra de Malvinas, donde murieron muchísimos jóvenes y a los cuales parece que muchos no están recordando. Pero bueno, yo pongo mi granito de arena por esos jóvenes que desaparecieron en una guerra que no la habían pedido, y que bueno, que ahora están siendo olvidados. Un beso grande, Moisés, muchas gracias por todo, gracias a todos, gracias Lisandro por tu participación, nos vemos la próxima semana. Gracias, que estén bien.